al tener una meta fija uno se concentra en el objetivo y cuando llega el momento, ¿qué pasa? Quisiera empezar preguntándome, ¿y ahora qué? Se definió el acuerdo con los bonistas que supuestamente trababa parte del desarrollo económico de nuestro país, lo mencionábamos acá siempre. Y ahora, ¿cuál es el camino? Hay que mencionar que es solo el final del primer capítulo. En el próximo paso se van a ver las sonrisas o los dientes del ministro de Martín Guzmán, el ministro de Economía, frente al Fondo Monetario Internacional. ¿No será que para el impulso de la economía ahora haya que esperar un acuerdo con el fondo? No, me pregunto, ¿no? En cuanto a la pandemia también hay un montón de cuestiones. Hay un cálculo matemático que asegura, lo vamos a ver en el día de hoy, que estaríamos transitando el pico de la pandemia entre estos días y la semana que viene. Después de pasar el famoso pico de casos, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? ¿Y después qué? Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para tocar y analizar en principio uno de los temas principales del día. Desde la madrugada empezó a circular el comunicado del acuerdo entre el gobierno y los bonistas en la negociación de la deuda, tal como nos anticipaba en el día de ayer Facundo Zonati, en 54,8 me dijiste, 54,8. ¿No? Y ahí quedó. Entonces ahora vamos a explicar un poco más todo el acuerdo que se dio, pero también esto tuvo repercusiones desde la política. Gise, me gustaría que me cuentes específicamente qué es lo que pasó en Olivos, qué es lo que se dijo en las reuniones y demás. Bueno, mira, lo primero que pude averiguar hoy es que en un chat colectivo del gabinete, el presidente saludó, por supuesto, a Martín Guzmán, después que se oficializó en la madrugada el acuerdo, pero dijo que el logro era colectivo. Yo no sé si no quiso poner celoso al gabinete, ahora que seguramente las acciones de Guzmán pueden subir, por lo menos puertas adentro. Dijo que el logro era colectivo y de alguna forma les pidió prudencia porque dijo que todavía queda un largo camino por recorrer por la pandemia y por la crisis económica. Y o sea que no había tanto rubricar eso, todavía no está la firma. Exactamente, pero después el presidente, en un reportaje que dio a C5N, confesó que rompió la cuarentena y le dio un abrazo a Martín Guzmán esta mañana cuando lo vio. Se descargó. Sí, y otra cosa que me llamó la atención también fue que dijo que fueron clave, Labaña y Cristina también, para que él bajara un poco esta cosa tan dura, y fuera más flexible con los bonistas. De alguna manera quiso decir que Cristina no estaba incentivando el default. Guado de Pedro fue otro que cuando pero sí, es interesante lo que está marcando son ganas Giselle, de porque meterla, es lo que, es lo que quiere dejar trascender en algún punto el gobierno, también para apagar este famoso fuego amigo que se... Uno recuerda lo que fueron las negociaciones de deuda de Cristina con el Club de París y con los fondos buitres, y la verdad que es como que Alberto la metió por la ventana como para decir esto es en Scrum. Bueno, pero ahí habla de volvemos al Alberto equilibrista, ¿no? De querer dar mensajes en algún punto desde el llano, ¿no? Como desde contar lo cotidiano, rompí la cuarentena y demás, para también dejar trascender que el frente de todo esto está encolumnado. Bueno, Guado de Pedro también fue uno de los que por Twitter incluyó a la presidenta cuando agradeció. Dijo al presidente, a Martín Guzmán. Massa dijo, bueno, también destacó el acuerdo, muchos del oficialismo. El Fondo Monetario Internacional, ahí Cristalina Georgieva. Claro, pero Cristalina Georgieva que lo hizo, felicitó al gobierno argentino y a Martín Guzmán y al presidente con una foto del obelisco. ¿Viste? Es una cordialidad, teniendo en cuenta que la próxima negociación es con ella. Por eso decíamos recién en la venta, vamos a ver si se van a ver las sonrisas o los dientes en realidad, porque es muy consciente de eso y además el fondo siempre para poder renegociar pone pautas, ¿no? Pone requisitos en algún punto. Sí. No va a ser fácil ese trayecto. No, exactamente.
¿Quién más? Los empresarios de AEA, es un nuclea AEA a los empresarios más poderosos del país a través de un comunicado. Gisela, estoy esperando que me menciones el tuit eufórico, para mi gusto, demasiado, de Nicolás Caputo. De Toto Caputo. De Toto Caputo. Sí. Bueno, Demasiada también. energía. Sí, ¿viste? Vos decís que, pero ¿qué decís? demasiada ¿Que quiere? energía. Atiende por las dos ventanillas, Vos decís que entonces quiere está que- contento también quizás Va por a sus cobrar. clientes. Claro, vos fíjate que ahora él está... Sí, claro. bueno. Va a cobrar, Hay que ver a quién representa, debe estar Claro, contento. es verdad lo que dice Facundo, de qué lado de la vereda está, Pero pero, eso- era demasiado, Pero demasiada eso, euforia para digamos, Twitter. estuvo, digamos, contrapuesto con otro ministro de Economía, el primero de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, que fue Prat Gay, que fue la única voz disonante, Sí. porque hasta Mauricio Macri dijo, finalmente se cerró, defoltear jamás puede estar bien, dijo. Le tiró el palo ahí. Le Defoltear jamás puede estar pegaron por eso, porque bueno, consideran que diciéndose, fue él claro, el porque que aparte defolteó. Macri siempre une al kirchnerismo con el default. Claro. Entonces, en algún punto fue Claro. ahí el palito y Bueno, pero también hay que nunca puede estar recordar bien. de cuándo son los bonos que se están renegociando, ¿no? O sea, Sí, el grueso es verdad que es del periodo previo a Macri, en realidad. Sí. Pero bueno, Bueno, también lo que se negoció hoy, Guado de Pedro pone en un tuit y dice la herencia que nos dejó Macri. La realidad es que había dos tipos de bono. Claro. Unos eran de Cristina y otros eran de Cristina o del 2006 eran Desde en realidad. 2005. 2005 y otros eran de Mauricio Macri. Y bueno, Prat Gay te decía, Prat Gay Sí. lo que dijo lo Que leo fue el más porque duro, me dijo... estabas diciendo. ¿Cómo? Que fue el más duro, me estabas Fue el más diciendo. duro, fue el único disonante, porque la mayoría, todos celebraron, digamos, todos dicen lo mismo. Dicen que esto no arregla nada, pero que por lo menos podemos arrancar. Y lo que dijo es que se podría haber logrado un mejor acuerdo, como en Ecuador, más rápido, con mejor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Y Negri también, como radical, destacó también, dijo, bueno, celebró, dijo un pie para que empiece el financiamiento para la nación, para las provincias, para el sector privado. Destacó el apoyo de la oposición en el Congreso, porque es verdad que se les dio el aval para que pueda renegociar de la misma manera Claro. que hoy también con la deuda en dólares, pero bajo jurisdicción local, pero pidió que a partir de ahora el presidente explicite un plan o los lineamientos de una política económica para el futuro. Bueno, vamos a analizar todo esto con Cristian Buteler, que es analista financiero. Cristian, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches y gracias a ustedes por llamar, Diana. Veníamos escuchando las repercusiones políticas en algún punto, todas las cuestiones que se dio y muchos de quienes hoy felicitaban la renegociación entre el Estado argentino y los bonistas también hablaban de el próximo paso, qué viene de ahora en más y cuáles van a ser las metas para poder hacer sostenible justamente este compromiso actual. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? ¿O qué es lo que necesitamos en algún punto? Bueno, Argentina necesita ahora ordenar su economía, ¿sí? Poder combatir este déficit fiscal que tiene, que este año va a ser, si no es récord, va a estar muy cerca de serlo, porque después tenemos que generar por lo menos la confianza para que nos vuelvan a prestar en el momento que tengamos que pagar. Eso es lo mínimo que hay que lograr, porque pensar que vamos a poder cumplir pagando con recursos genuinos esta deuda, me parece que sería mentirnos a nosotros mismos. Pero por lo menos tenemos que volver al mercado voluntario de crédito en el cual nos permita rolear nuevamente la deuda, conseguir nuevos créditos para pagar lo que va venciendo. Para eso necesitas, obviamente, trabajar en la economía interna del país, bajando el déficit fiscal, haciendo un plan económico creíble que te proyecte crecimiento de acá en adelante. Bueno, hoy Guzmán, cuando se le preguntó sobre el plan, sobre el programa económico, volvió a decir que mucho no le gusta tener programas económicos preestablecidos. Eso me parece un error. Nadie pide que obviamente los programas se mantengan rígidos. Claro. Pueden variar de acuerdo a las necesidades de cada momento, pero un plan hay que tener. Facu. sí, Cristian, para pasar en limpio quizás, el presidente hoy habló de un ahorro que oscila entre los 37 y más o menos 42.000 millones de dólares y que vamos a comenzar nuevamente a pagar en serio, si se quiere, justamente después de su mandato. A partir del 2024 empiezan las obligaciones fuertes. ¿Eso es así técnicamente? ¿Baja la deuda argentina 40.000 millones de dólares, el total de la deuda, o cómo se explica? No.
Mira, el acuerdo y el ahorro viene dado principalmente por una baja en la tasa de interés que pagan en los bonos. De capital es el 1 y un poquito más que se le resta a los bonistas, y la gran baja, el gran ahorro está en bajar la tasa de un 7% promedio a un 3% promedio en esta nueva reprogramación. Con eso, el ahorro total es de unos 37.000, entre 35 y 37.000 millones de dólares. Y cuando el presidente habló de los 40 y pico mil millones de dólares, ¿por qué es? Porque es en el corto plazo, porque después se paga más sobre el final. Claro. Y es verdad que, como todos los presidentes, lo que hizo es asegurarse que en su gestión tener lo más aliviado posible lo que es los pagos. Y como hizo la gestión anterior, que pasó la mayor cantidad de pagos para la gestión que le seguía, esta gestión hace lo mismo, libera su tramo, y quien va a tener que lidiar con mayores gastos o con mayores pagos es el próximo gobierno. Cristian, nos estás aportando un dato, porque fuera de cámara hablábamos con Facundo y nosotros teníamos entendido que no hay ningún tipo de baja del capital, o sea, que no hay ninguna quita en el capital. ¿Puedes decir que sí hay poco, pero sí, hay? Sí, hay una quita de 1,3% en el capital de esta deuda, en algunos tipos de bonos, no en todos. Hay que acordarse que, como ustedes bien estaban marcando recién, se está refinanciando varios bonos, y unos emitidos en 2005, 2010, Sí. otros en la gestión de Macri. Bueno, algunos de esos bonos están teniendo en promedio una quita del 1,3% de capital. No sé si querés preguntarle para cerrar este tema. Sí. Y otro, porque viene atado a lo que estaba comentando, y la tasa de interés, digamos, ¿nos va a beneficiar si Argentina vuelve, por ejemplo, el año que viene a tomar deuda en el exterior? ¿Vamos a tener una tasa similar a la que consiguió la Argentina en esta reestructuración, o más parecida a la que tenía previamente del 8% anual? Claro. No, digamos, esta es una tasa de reestructuración. Sí, no es cuando Argentina vuelva al mercado, que no creo que sea el año que viene, poco, no me parece que estemos tan rápido nuevamente tomando deuda, va a tener que pagar la tasa de mercado para un país como es la Argentina, que dependerá de sus números en ese momento, pero también depende de este tipo de cosas. O sea, cuando uno reestructura la deuda 9 veces, después lo paga en futuras tasas. O sea, eso el inversor no se lo olvida, sabe el riesgo que tiene prestarle a Argentina, y el riesgo es la tasa que uno termina pagando. Nos habíamos ilusionado con una tasa baja, sí, Gise. Sí, ¿cómo estás? Hoy el dólar blue bajó a 128. ¿Esto es un efecto pasajero? ¿Es una tendencia? Y la otra pregunta es ¿cuándo vamos a estar en condiciones de levantar el cepo? Si este acuerdo nos ayuda. Mira, el acuerdo ayuda a que el tema no empeore, ¿sí? Pero no es que va a tener un impacto en el dólar duradero. Obviamente hoy tuviste una baja, terminó más arriba de 128 a 128, fue el primer precio, después terminó negociándose entre 130 y 131. Y el valor del dólar blue va mucho más de la mano con la cantidad de pesos que la Argentina emite, más la escasez de dólares que tiene, que con el tema de la deuda. Obviamente la deuda le iba a traer mayor incertidumbre, le iba a traer más miedo a quien está en la Argentina de quedarse en pesos, y la brecha podía llegar a acelerarse más. Pero no quiere decir que el acuerdo vaya a derrumbar el tipo de cambio libre como es el dólar. Hay que acordarse que hoy el cepo es muy fuerte, solamente se logra comprar $200 por mes, y cualquier otra demanda que uno quiera hacer o que necesite, tiene que ir sí o sí al dólar blue. Bueno, y eso te va a mantener los precios altos, y la velocidad en la que crezca dependerá de la velocidad de la emisión de pesos que Argentina maneje en los próximos meses. ¿Pero esto va a ser un veranito financiero como el clima de estos días, o puede llegar a perdurar? Hay grandes apuestas acá en el equipo, ¿eh? Hay gente que piensa que se va a volver a disparar el dólar blue, y hay gente que cree que va a seguir un poco planchado. No, yo no lo veo planchado, o sea, puede llegar a tener 24, 48, 72 horas más de tranquilidad, pero después va a tomar su valor, digamos, normal al que venía teniendo. Tampoco es que va a volar en los próximos días mucho más, pero va a volver otra vez a ponerse arriba de los 135 tranquilamente. Claro. También tengamos en cuenta que estos primeros días coincidió con los días en los que todo el mundo cobró el sueldo, por lo cual la gente accedió al mercado legal.
Cristian, recién vos mencionabas la cuestión de la emisión, ¿sí? Se ha emitido muchísimo durante la pandemia para poder sostener la economía, sobre todo en los sectores más vulnerables. Eso en algún momento va a tener que ser reabsorbido. ¿Cómo hace la Argentina para pagar deuda y al mismo tiempo frenar la bola inflacionaria? Bueno, ese es el gran problema que tiene el gobierno de acá en adelante. En realidad ya está siendo reabsorbido, por eso hemos visto el crecimiento también de las LELIQ. Las LELIQ es precisamente eso, el Banco Central absorbiendo parte de los pesos que emite para poder sostener su gasto. ¿Sí? Esos pesos van al mercado y mediante las LELIQ los vuelve a retirar para que no te termine impactando ni en el dólar ni en la inflación. El gran problema es, como tuvimos en su momento la bola de LEVAC, hoy vamos a tener la bola de LELIQ. ¿Cómo se desarma eso? Ya vimos cómo se desarmó la bola de LEVAC, con una corrida cambiaria que nos llevó el dólar de 20 a 50. Entonces, ese es el gran problema y es lo que nadie sabe cómo se va a resolver. Como no se supo antes, tampoco se sabe ahora. Hoy tenés en LELIQ una base monetaria más. O sea, la base monetaria es la cantidad de dinero que se maneja en el mercado, que hay en nuestros bolsillos, en los bancos depositarios. Bueno, en el Banco Central hay otra exactamente igual, que si bien cuando la economía mejore un poco, ese dinero se va a necesitar para la actividad económica, es imposible que se pueda absorber una base monetaria. Bueno, ese es el mismo problema que tuvo en su momento Sturzenegger con las LEVAC y que terminó es un trabajo de ajedrez muy importante que tiene que hacer el gobierno, porque aparte eso te está generando emisión. Todas las semanas es el LELIQ, que hay que pagarlas y se pagan con emisión, y por supuesto a una tasa del 38% es bastante alta la forma en la que crece. El gobierno va a tener que trabajar mucho en eso para ir liberando de a poco ese dinero a medida que la economía vaya creciendo, pero va a tener que seguir manteniéndolo ahí por mucho tiempo más. Ayudaría mucho que baje la inflación, pueda bajar las tasas para que por lo menos el costo que de esas tiene también va, ¿no? Porque eso, decía antes, es emisión. Cristian, desde enero se venía hablando que estábamos atados a la suerte de esta renegociación. La fecha era el 31 de marzo, después la pandemia corrió un poco, entre la pandemia y la negociación misma, todo el arco para más adelante, y ahora se define. Supuestamente cuando uno consultaba con analistas financieros, económicos, políticos de todo tipo, cualquier pregunta de la economía de nuestro país estaba atada a la resolución con los bonistas en algún punto. Ahora también se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso también va a estar atado a lo que pueda evolucionar el país, o ya con esto se puede pensar en una economía propia de la Argentina, productiva en algún punto? Yo creo que todavía vamos a ir corriendo atrás de la pandemia en materia económica, ¿no? Teniendo que asistir a la gente que hoy no tiene trabajo y que no lo va a recuperar cuando esto pase rápidamente tampoco, porque el daño que se hizo a la economía es muy fuerte. Entonces creo que vamos a seguir atrás de eso. O sea que todavía los proyectos de volver a crecer de forma importante creo que van a esperar. Lo que sí, el tratamiento con el FMI de la deuda creo que va a ser más sencillo que con los bonos, con los acreedores privados. Para mí lo más difícil era esta parte, poder llegar a un acuerdo con los acreedores privados. ¿Por qué? Porque el FMI y la Argentina, si bien siempre han tenido una relación bastante tirante, la realidad es que el crédito ya lo recibimos, la plata ya la gastamos, y ahora lo único que hay que arreglar es la forma que la tenemos que devolver. Y el FMI también sabe, porque en el momento que se otorgó el crédito, había objeciones de la parte técnica del FMI para darle este crédito a la Argentina, que fue un crédito que se dio en su momento más por un tema político que económico. Entonces, sabiendo eso, no va a ser tan duro en lo que va a pedir a cambio para poder reprogramar los pagos que tenemos. Igual ahí vamos a tener que diferenciar dos cosas. No es lo mismo arreglar cómo le devolvemos la plata que ya nos prestó a que si le pedimos plata. Claro. Ahí sí puede llegar a cambiar las condiciones que te pide el FMI. Y en este sentido, Cristian, quería también preguntarte cómo queda Martín Guzmán con todo esto, ¿no? Hoy nos preguntábamos, después de la negociación que se dio y demás,
Siempre hablábamos de Martín Guzmán como el ministro de la deuda, ¿no? Centrado en esa negociación. Bueno, ¿cómo queda después de esto y cómo se para frente a Kristalina Georgieva? Bueno, me parece que si termina saliendo el canje de deuda, hay que acordarse que esto es un preacuerdo, que hay que llegar a los porcentajes necesarios en cada tipo de bono. Los bonos que se emitieron en 2005-2010 se necesita el 85% de adhesión, los bonos de la era de Macri el 66%. Si todo eso se logra, obviamente Martín Guzmán, más allá que no fue buena la negociación, la forma en que la llevó adelante, me parece que queda fortalecido y que va hacia el FMI a negociar desde una posición, digamos, mucho más holgada que si hubiésemos quedado en default. Ahí hubiese sido mucho más problemático no solamente la negociación, sino el manejo de la economía en general. Sí, Facu. Sí, mencionaste, Cristian, la posibilidad de que Argentina emita nuevamente deuda. No va a llegar probablemente el año que viene. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Va a volver al mercado rápidamente a partir de esta resolución de la reestructuración de la deuda? Sí, y creo que ahí está el mayor beneficio de este acuerdo, ¿sí? Porque había mucha deuda que los privados también comenzaban a tener vencimientos y que no podían pagarla. Primero porque para pagarla necesitaban pedirle dólares al Banco Central, que tampoco le iba a dar. Y segundo, que están, obviamente, todo el sector privado, como el mundo en general, en una gran recesión producto de la pandemia. Entonces, hoy ya, sin estar, o mejor dicho, si esto se cierra bien, no caemos y salimos del default, van a poder salir al mercado a obtener el financiamiento necesario para poder rodear nuevamente esa deuda. Y lo van a conseguir más fácil y más barato, estando, digamos, en orden Argentina en sus cuentas, a que si llegamos a estar en... Sí, Nico. Cristian, una de las personas que descorchó champán hoy, o sea, de forma exultante, es Kristalina Georgieva, con lo cual nos preguntamos cómo vendrá, me pregunto por lo menos personalmente, cómo vendrá la próxima negociación, teniendo en cuenta que el FMI para negociar pide control de cuentas y que el peronismo no se ha caracterizado, por lo menos del 2003 hasta el 2015, no se ha caracterizado por permitir que agentes externos vengan a revisar las cuentas. Sí, obviamente va a tener que ser un poco más flexible el peronismo para esta negociación también, pero tampoco creo que venga el FMI con demasiadas objeciones ni demasiados pedidos, por lo que te decía, el FMI también sabe que el crédito que le otorgó estaba por arriba de las posibilidades de Argentina, fue una apuesta que y que también les dio mal a ellos, pero como te decía antes, no va a ser lo mismo si lo que tenemos que renegociar es la forma de pago, si le tenemos que pedir dinero, obviamente ahí sí que van a pedir más condiciones que si solamente lo único que estamos hablando es cómo te pago lo que ya me prestaste si te estoy debiendo. Sí, Giselle. Sí, ¿qué señales debería dar el gobierno ya para recuperar la confianza? Porque está claro que no van a venir las inversiones corriendo por más que se cierre el acuerdo, ¿no? De esta manera y por más que la adhesión. ¿Ustedes cuánto calculan que puede llegar la adhesión al canje? ¿Que puede llegar al 90% como piensa el gobierno? A mí me parece mucho el 90%, pero mira, si se llega al 66% con los bonos de la gestión Macri y al 85% del 2005-2010, para el resto es obligatorio el canje. Claro. O sea que no vamos a tener juicios de fondos buitres ni nada de lo que pasó la otra vez. Exactamente, lo demás lo tienen porque así están las condiciones de emisión de los bonos, a los demás se les hace el canje, digamos, en forma no voluntaria. Sí. Entonces, si se llega al 66 y el 85 en esos distintos tipos de bonos, no importa si es el 86, el 90 o el 67. ¿Y las señales concretas que debería dar el presidente para poder, digamos, recrear la confianza en el país? Y ahí yo creo que es donde entra el plan económico, ¿no? O sea, que presente un plan económico que me diga cómo salimos de la crisis en la cual estamos. O sea, nadie le puede pedir a ningún gobierno salir de esta crisis en forma inmediata, ¿sí? Porque aparte, vuelvo a lo mismo, las secuelas que esta crisis va a dejar va a ser muy importantes y muy difícil de salir. Pero por lo menos, ¿cuál va a ser el camino? Me tiene que mostrar cuál va a ser el camino, ese camino me tiene que convencer para que yo vuelva a apostar en la Argentina, ¿sí? Sobre todo para crear empleo genuino, no para solamente una apuesta financiera, sino para que vengan empresas a crear empleo genuino y podamos generar trabajo, puedan tener dónde cobrar impuestos y demás.
Cristian, me das pie para poder hablar de una de las primeras medidas, al menos que tiene este gobierno, de intención de empezar a crear empleo, que es el plan Procrear. Te pido que nos escuches porque tiene unos datos, Facundo, acá para darnos. Así es, el presidente hoy anunció el relanzamiento de este plan que había en su momento lanzado, iniciado Cristina Fernández de Kirchner, enfocado a atender uno de los problemas estructurales de la Argentina, que tiene que ver con el déficit habitacional, que bien tratamos hace un par de días en el programa. 3,5 millones de hogares, según un informe del CIPEC, son los que tienen problemas de acceso a la vivienda, viviendas precarias o directamente no tienen acceso a la vivienda. Bueno, hoy el gobierno hizo un anuncio que espera atender parte de ese problema para también, como vos bien decías, reactivar la economía, generar empleo. ¿Y de cuánto estamos hablando? 300.000 soluciones habitacionales. Recuerden el número, 3,5 millones de viviendas es el déficit, 300.000 las soluciones habitacionales. ¿Por qué recalco esto? Porque no son 300.000 viviendas las que va a lanzar el gobierno en este plan, solamente van a ser 14.000 y el resto son solamente soluciones habitacionales en un plan con un monto que se estima a través de créditos a tasa fija en 25.000 millones de pesos. Ese es el monto que es muy insuficiente, diría yo, porque si por ejemplo, comparamos con el plan que lanzó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, el monto en dólares, y al dólar, si querés, oficial incluso, es menos del 5% de lo que fue el Procrear de aquella vez. Pero bueno, pasamos, si querés, a repasarlo un poco los detalles a dónde van a ir esos créditos. Dale. Como te decía, en viviendas solamente 14.000 viviendas. Es nada. Imaginen que en la Argentina el déficit habitacional es elevadísimo. 14.000 viviendas. Hace poco, Facu, nos presentaste un informe sobre el déficit habitacional en el país y se necesitaban como 100 años para poder, ¿no? Y a este ritmo nos va a llevar un tiempo largo. Más. Te diría que todo el ciclo, sí, sin dudas. Refacción y ampliaciones se lleva el grueso de los créditos. Créditos que van a ir desde 50.000 pesos, los más chiquitos, hasta 500.000 pesos, los más grandes, justamente para hacer refacciones, todos a tasa fija. Y también lotes, 10.000 lotes, que es básicamente el armado del tendido eléctrico y demás para desarrollar 10.000 viviendas adicionales, si se quiere, pero son solamente los lotes. La verdad, suena poco en un país que necesita mucho más. Vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, en algún punto, con todo tu análisis, hablando de la deuda, vos mencionabas esta necesidad de la urgencia que también trae la pandemia en la situación económica de la Argentina. ¿Un plan como este puede llegar a resarcir algo? ¿Puede llegar a hacer mella en la economía de nuestro país? No, a ver, ya lo explicaba él, es muy pequeño para los problemas que Argentina tiene. O sea, lo que pasa es que acá el gran problema es, a cualquier plan que presente el gobierno, siempre va a estar al lado la pregunta, ¿y cómo lo vamos a financiar? Porque precisamente el problema que tiene la Argentina hoy en día es de financiación, ¿sí? O sea, tenemos un déficit fiscal que va a rondar el 10 puntos, obviamente cualquier gasto, por eso también es tan pequeño, ¿no? Pero tampoco va a servir ni para reactivar el país ni para arreglar los problemas habitacionales de la Argentina. Cristian, ¿crees que es viable un plan que incentive al sector privado a deshacerse de los dólares e invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario para traccionar justamente el empleo y obviamente reducir este déficit? Si este plan es viable para eso, no. Este plan no es viable para digo, eso. Si el gobierno puede llegar a lanzar algún plan que incentive a que la gente justamente se deshaga de los dólares e invierta en el sector inmobiliario. A ver, puede ser, obviamente. Es más, es lo que todos esperaríamos, ¿no? Que arme un plan que pueda llegar a orientar a la gente a salir de los dólares que tiene físicos guardados e invertirlo ya sea en viviendas o en algún otro tipo de inversión productiva. El tema es que hay que generarlo, ¿no? Argentina tiene que generar la confianza. Obviamente todas estas cosas que 9 default, 4 años que Argentina no crece, son todas trabas que se ven al momento de decidir una inversión, ¿no? Argentina generará hacia el futuro las condiciones, es bastante complicado y el plan debería ser muy completo y muy convincente para que eso suceda.
Cristian, gracias por atendernos esta noche. Hasta la próxima. Por favor, por llamar. Hasta luego. Bueno, nos preguntamos, ¿y ahora qué, no? Después de la deuda. Bueno, también nos vamos a preguntar, ¿y ahora qué? Después del pico de la pandemia. Según los cálculos matemáticos, estaríamos pasando por el pico entre estos días y la semana que viene. Y después, ¿qué nos depara? Eso lo vamos a ver después del corte.